Ya, ¿qué es lo que habíamos visto la clase anterior? Haciendo un poco un resumen de lo que hemos manejado. Hemos visto las operaciones en Excel. De estas operaciones hemos visto cómo manejar los archivos, cómo crear, hemos visto cómo definir los tipos, colocar las contraseñas, la parte de configuración al momento de el guardado automático que era indispensable. Sobre eso hemos visto el manejo de las hojas de cálculo, cómo puedo agregar. Hemos recordado en este caso que cada hoja de cálculo tiene una configuración independiente, se maneja de manera independiente cada uno. Además de eso, hemos indicado que se podía cambiar el nombre, colocar un color a la etiqueta de la hoja, cambiar el orden, trabajar entre hojas es relativamente simple, ¿no? Esto ya lo vimos de una o de otra manera cuando hemos manejado diagramas de Visio, es algo equivalente. En la parte de formato, arriba vamos a revisar ahora entonces el tipo de letra que es fuente. No se olviden que el elemento básico con el que voy a trabajar sobre la hoja de cálculo es una celda, ¿no? Entonces a esta celda le tendré que dar la alineación vertical horizontal, el color de la línea, el color del sombreado, el color de la fuente, el tamaño, y si es negrilla cursiva subrayado o tachado, que es otra alternativa, y tenemos también la opción de número. Esto de número es importante porque me permite especificar cómo se va a representar el contenido. También hemos visto esa alternativa. Ya, de formato hemos indicado entonces que tenemos número, que es la representación, la forma de ver el contenido, si era una fecha, qué datos, qué elementos de la fecha van a ser visibles, y en el caso del número, si voy a colocar decimales o no, o hasta cuántos decimales, la alineación vertical horizontal, el tipo de letra es importante, y además de eso también el, el formato, ¿no? Como es el color del sombreado, el color del borde, también lo vamos a tomar en consideración. En número hemos visto la configuración de tres elementos. Por un lado, número para indicar la cantidad de decimales. También tenemos la opción de fecha, ¿no? Entonces colocamos día, mes y año. Cuántos dígitos voy a ver en cada uno de ellos. Y tenemos también la opción de personalizado. Personalizado implica que voy a usar una configuración general y de ahí puede ser que podamos corregir o cambiar o modificar si fuera necesario. Lo otro que tengo que tomar en cuenta es texto que me muestra el resultado tal como está escrito, ¿no? Entonces hemos visto eso con comilla simple o cambiando el formato a texto para la celda. Alineación vertical horizontal, no se olviden que acá dos opciones importantes era ajustar texto y combinar celdas, ¿no? Ajustar texto implica que en la misma celda voy a habilitar varias líneas de contenido. En cambio, combinar celdas es que voy a unir con la celda de al lado para desplegar un contenido que sea relativamente extenso. Eso depende mucho de la tabla donde podamos colocar los elementos, ¿no? ¿Qué más hemos visto la clase anterior? Hemos visto la opción de fuente, hemos indicado que la parte tachado estaba ahí en el menú de fuente, había que sacar a partir de la base de menús y base de herramientas. Los bordes, escojo el tipo de borde, el color y habilito o deshabilito lo que necesite. Y con respecto al sombreado, igual. Entonces agarro, marco el color de sombreado. Su micrófono de alguien, creo que está activado. Ya, ¿qué más? Entonces, vamos a ver ahora. Hemos planteado la manera de generar series. La clase anterior habíamos indicado que tenemos que para esta alternativa de generación de series, tenía que marcar dos números de la serie y del lado derecho inferior, cuando cambia el cursor a más, tuviera que agarrar y tuviera que simplemente arrastrar para toda la columna. Esa es una serie lineal o aritmética, pero si quiero una serie geométrica o cronológica por fecha, sería más interesante que me vaya al menú. El menú es
del menú de inicio tuviera que ingresar a rellenar, que está arriba, y vamos a agarrar y generar la serie. Para geométrica, esta es la única alternativa que podemos utilizar. Ahora lo que nos interesa es el manejo de fórmulas. Para fórmulas, decimos que una fórmula se puede iniciar utilizando el símbolo de igual o utilizando el símbolo de más, ¿no? Entonces, igual o el más, podemos utilizar cualquiera de los dos. Comenzamos la fórmula y a continuación voy a colocar dos tipos de valores. Puedo colocar valores determinados, como puede ser en este caso el valor de 3, o puedo colocar referencias a otras celdas. Entonces voy a agarrar y voy a hacer una operación con el contenido de esa celda. ¿Qué operaciones tenemos? Suma, resta, multiplicación, división y paréntesis para agrupación. Y vamos a incluir el número de celda, la letra de la columna y el número de fila como referencia. Esto lo puedo escribir directo en la celda o lo podía escribir ahí en la base de fórmulas. No se olviden que para ingresar a la base de fórmulas y editar el contenido de la celda, presiono la tecla F2. F2 es importante porque estoy en la celda, presiono F2 y lo que hago es editar la celda a continuación sobre lo que ya tenía previamente, porque si escribo de manera directa sobre la celda, lo que estaba anteriormente se va a eliminar. Con F2 me permite ingresar a editar y voy a agregar o modificar lo que ya tenía escrito sobre la celda. Entonces, no se olviden que las fórmulas empiezan con el valor de igual o con el símbolo de suma. ¿Qué tipos de referencias tenemos? Hemos hablado que la referencia es a una celda. Tenemos por defecto una referencia que la vamos a denominar como relativa. Se denomina así porque cuando copio esta referencia a otra celda, si me he desplazado dos filas y una columna, la referencia se va a mover esa misma cantidad de filas, esa misma cantidad de columnas. Es relativa porque dependiendo de la posición en la que vaya a copiar, se va a desplazar la referencia, tomando en cuenta el número de filas y el número de columnas que me voy a desplazar con respecto a la posición de la fórmula original. Tenemos por otro lado en cambio las referencias absolutas, y si le coloco ese símbolo de dólar, lo que voy a hacer es simplemente esa referencia no se va a mover, siempre va a indicar en realidad una sola ubicación. Esa ubicación, por más que copie la fórmula por cualquier parte de la hoja de cálculo, no se modifica. Y tenemos por otro lado una referencia mixta que implica que o la fila o la columna son fijas, pero no las dos al mismo tiempo. Y también tenemos una referencia externa que podía utilizar en referencia externa la celda de otra hoja de cálculo en el mismo libro, y en el peor de los casos puedo agarrar una celda de otro libro que tengo almacenado en memoria, aunque eso es un poco más complicado para utilizar. Lo más interesante en todo caso es trabajar con varias hojas de manera simultánea, que sería la referencia externa. Para el manejo de fórmulas, las fórmulas van agrupadas por tipo de dato que vamos a manejar. Tenemos fórmulas para tres tipos de datos de manera básica. Por un lado, hemos dicho que manejamos números, enteros y reales. Dos posibilidades. Tenemos también, aparte de eso, texto y tenemos fecha, aunque tenemos que considerar que también está porcentaje que también vamos a manejar en algunas formas. Entonces, esos son los tipos de datos, y a esos tipos de datos, dependiendo al contenido, puedo escoger una fórmula u otra. Hay fórmulas que solamente se aplican a números, hay fórmulas que solo se aplican a fechas, hay fórmulas que solo se aplican a texto. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la operación que me interese realizar, vamos a agarrar y vamos a optar por una de estas alternativas. Ya, ¿qué vamos a hacer a continuación? Hemos visto de manera general cómo plantear las fórmulas, más lo que vimos la clase anterior, hemos hecho un pequeño resumen. Ahora lo que vamos a colocar aquí a continuación es, vamos a pasar a nuestra hoja de cálculo, voy a cambiar de ventana, voy a mostrar todo el escritorio y a partir de eso vamos a hacer ya la utilización de estas fórmulas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre fórmula y función que vamos a manejar sobre el Excel.
Me da un momento, voy a cambiar de ventana. Ya me indica, alguien por favor me confirma si se puede ver el escritorio sin problemas antes de que vayamos a comenzar. Ya, gracias. Ya, vamos a ver entonces esto de fórmulas. De todos modos en la práctica está igual habilitado. Vamos a tener una primera parte como siempre, donde vamos a tener la descripción de lo que vamos a realizar el día de hoy. Y tenemos también nuestra hoja con la que vamos a trabajar. No se olviden que tenemos los datos ya escritos en una hoja. No necesito transcribirlos, pues les he indicado que al momento del examen lo normal es que vayamos a utilizar la planilla tal como me va a pasar. ¿Cuántos datos tiene? Con los que tenga en la planilla. Entonces, a veces en la hoja de preguntas no puedo incluir todas las filas. Me preguntan si debería de hacer las operaciones con esas 5 filas o con las 20 que tengo en la planilla. Entonces lo correcto es hacer con todos los datos que tenga en la planilla. Entonces con los 20 tendré que hacer alguna operación. No solamente con los que son visibles, porque el contenido sobre la hoja de preguntas no siempre puedo desplegar todo el contenido propiamente. Y una vez más les recuerdo, no se necesita transcribir la planilla. Yo les voy a dar la planilla con los datos, pero sí tengo que saber cómo colocar formato y cómo complementar lo que me pide en el ejercicio. Ya, vamos a comenzar primero con la parte de fórmulas. Estas fórmulas están habilitadas en plataforma también, así que les pido que revisen al momento de hacer su tarea. Vamos a revisar en qué consiste. Se denominan básicas porque el resultado que vamos a obtener está en función a ese valor que tengo en la celda. No voy a tomar una decisión, simplemente si me da un valor, aplico la fórmula y el resultado siempre es el mismo, tomando en cuenta ese valor, no va a cambiar. En cambio, en las fórmulas avanzadas, vamos a ver el contenido de la celda y de acuerdo a eso puedo dar un valor de resultado o podría optar por dar un valor diferente. Esa es la diferencia con las dos alternativas. Ya, vamos a comenzar entonces. Hemos indicado, lo primero que puedo hacer operaciones es con número, ¿no? Con número puedo agarrar y puedo colocar directamente, sumar valores que no tengan referencias a celdas. Lo puedo hacer de esta manera. Es una manera básica de calcular el valor. No es el objetivo en realidad de Excel. El objetivo, la principal ventaja es que pueda colocar referencias a celdas y de acuerdo a esa referencia podamos agarrar y podamos hacer operaciones a continuación. En esta segunda alternativa, lo que voy a hacer es lo que esté en B5. Esta es la celda que está en B5. Algo importante en este caso, esta es una combinación de dos celdas, ¿no? Para aplicar sobre ese valor de 50, me interesa calcular el 10%. Entonces, si quiero calcular el porcentaje, coloco el valor del 1 al 100 y al lado coloco el símbolo de porcentaje. Esa es una posibilidad. La otra alternativa es que coloque 0,1, porque si voy a agarrar como índice, el valor va de 0 a 1. Y ahí puedo agarrar y anotar el valor correspondiente de porcentaje. Si no quiero colocar el símbolo de porcentaje, aunque como tenemos esa alternativa es más legible y es más entendible al momento de hacer la interpretación. También puedo utilizar la operación directamente colocando el valor de la celda. Sin utilizar porcentaje, podría colocar un valor específico. Entonces, vamos a multiplicar al contenido que tenga en la B6, multiplicado por 5, como es 2, me da el valor de resultado que es 10. Y también puedo combinar varias operaciones. Algo importante al momento de combinar, tengo que respetar el orden de ejecución de las operaciones. No se olviden que primera categoría con respecto a las operaciones están los paréntesis. Después viene potencias y raíces, luego tengo multiplicación, división y la suma y la resta van al final. Si quisiera hacer primero la suma, voy a tener que usar símbolos de agrupación, que son los paréntesis,
para cambiar ese orden. Eso tengo que tomar en cuenta. Acá entonces tengo que considerar que el B7 se multiplica con el 2 y ese resultado le voy a sumar lo que voy a calcular por separado. Voy a calcular primero C7 dividido entre 2 y lo voy a sumar a lo que ya calculé previamente y le voy a restar a este valor 7. Lo que me queda es 3,5. No se olviden que los valores son enteros, pero por multiplicaciones y divisiones me puede dar decimales. Entonces tendré que ver si mi valor de resultado necesita decimales o no los necesita al momento de interpretar el resultado. Podemos quitar dependiendo a lo que vayamos a realizar sobre la planilla. Vamos a tener varias alternativas. Entre esas alternativas tenemos una posibilidad de redondear y la otra alternativa es truncar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Redondear es que dado los decimales, si me da 0,6 o en este caso 6 en ese dígito, lo que voy a hacer es ir al siguiente número en el dígito anterior. Eso implica que como tenía 2,75, el último me ha pedido que redondee a un decimal, o sea 2,7 tuviera que ser el resultado, pero como es 5, se redondea al siguiente número y mi valor de resultado es 2,8. ¿Cuál es la diferencia con truncar? Truncar implica que voy a agarrar, no importando el valor que tenga en esa posición, de ahí para adelante se elimina, sin considerar si era un valor mayor o menor a 5, simplemente vamos a eliminar ese número de decimales. En este caso estoy quitando los decimales, entonces vamos a colocar a 0 los decimales con la alternativa de truncar. Una vez más les digo que eso depende del ejercicio, ¿no? Tendré que ver cómo vamos a hacer o qué tipo de interpretación le podría dar por cada una de las alternativas. También tenemos las operaciones de suma, promedio, máximo y mínimo. En suma, promedio, máximo y mínimo lo que hacemos es de la columna vamos a agarrar y vamos a calcular la suma de todos los valores, ¿no? Como es acá. No se olviden que para suma, promedio, máximo y mínimo necesito un rango de celdas. En nuestro rango de celdas vamos a tener en todo caso toda la columna desde la celda B12 hasta la C19. Eso implica que estoy marcando este conjunto de celdas para hacer la operación. El rango, una vez más les recuerdo, se marca por la primera celda que está al lado izquierdo superior y la celda que se encuentra al lado derecho inferior. Sobre ese conjunto de celdas vamos a hacer esta operación de suma, promedio, máximo y mínimo. ¿Qué más tenemos a continuación? Tenemos la posibilidad de generar un número aleatorio. Aleatorio hay dos posibilidades. Que no le dé el rango me va a dar un número de 0 a 1. Pero si le doy el rango me va a sortear un número entre ese valor menor y ese valor mayor. Entre 1 y 100 le dije que me sortea un valor aleatorio y me da el valor de 75. No se olviden que este valor, cada vez que lo vuelva a calcular, se actualiza, ¿no? En este caso es 21. Si vuelvo a presionar la tecla F2 y veo la fórmula y presiono Enter, se vuelve a calcular una vez más. Como es un valor aleatorio, cada vez que actualice la hoja, va a cambiar este valor de acuerdo al requerimiento, ¿no? Entonces a veces queremos generar un valor aleatorio, lo podemos hacer de esta manera. Tenemos por otro lado las fórmulas de texto, ¿no? Entonces en las fórmulas de texto, este símbolo de ampersand lo que me posibilita es concatenar. Hay dos alternativas para concatenar, en este caso es el operador que me permite unir texto. No se olviden que para colocar un texto vacío coloco entre comillas lo que voy a escribir de manera literal y puedo colocar referencias a continuación. Las dos fórmulas, el resultado que van a dar es el mismo, solamente que en el de arriba estoy colocando un operador y en el de abajo estoy usando una función. Y acá vamos a hacer una diferencia. Decimos que las funciones nos las va a dar el Excel, que nos permita utilizar de manera automática. Nos provee el Excel. Y las fórmulas las vamos a crear nosotros, porque vamos a combinar esas funciones más los operadores, más los valores de las celdas, y vamos a generar la fórmula a continuación, ¿no? Entonces, combinando todos esos valores generamos una fórmula y las funciones son las que nos provee el Excel, aunque muchas veces vamos a usar de manera indistinta ambos términos, pero su diferencia sería de esa manera.
En texto podemos, aparte de concatenar, podemos sacar mayúsculas o minúsculas, o podemos volver a nombre propio. Nombre propio, que es el más extraño, es que vamos a convertir a mayúscula la primera letra y las demás van a venir en minúsculas, y si hay un espacio, otra vuelta a la primera letra se coloca en mayúsculas. ¿Cómo sería la fórmula para... ¿Cómo sería esta fórmula para poder colocar en formato de nombre propio? Ahora, lo que podemos hacer es sacar parte del texto de la izquierda, de la derecha o del medio. De la izquierda, simplemente coloco izquierda y cuántos caracteres. De la derecha, de manera similar. Derecha y cuántos caracteres. Y el extrae, tengo que tomar en cuenta que tiene 3 parámetros. El primero es la celda de donde voy a sacar el contenido. Necesito una celda de referencia. Luego viene el inicio del carácter. O sea, estamos diciendo que a partir del tercer carácter, la F y la E se descartan y empezamos en la letra R. Pero a continuación me dice 6. 6 no es hasta dónde voy a sacar. Tengo que tomar en cuenta que el 6 se interpreta como el número de caracteres que voy a sacar a partir de la posición 3. Entonces 6 y 6 es lo que me muestra en el resultado. Podría agarrar y cambiar. Vamos a ver qué es lo que pasa si le colocara solo 2, ¿no? No se olviden que acá le estoy colocando el valor de 2 y solamente me va a dar como resultado el valor de R y el valor de N. También tenemos la posibilidad de colocar o de dividir el texto en columnas. ¿Qué significa dividir el texto en columnas? Es que vamos a agarrar, si estaba en una sola celda, puedo usar ese carácter particular, en este caso el espacio, para dividir en 2 columnas. ¿Cómo tuviera que hacer? Simplemente voy a agarrar, voy a ir al menú de configuración. Este menú se encuentra en la parte de datos y decimos texto en columnas. Ahí arriba tenemos la alternativa y ahí tenemos la secuencia de 3 pasos. Lo importante en este caso es saber de qué celda voy a sacar y saber qué carácter de separación vamos a usar. En este caso se va a usar el espacio, pero se podía utilizar cualquier carácter, ¿no? Podía usar punto, podía usar otro símbolo que esté en el texto, y de esa manera puedo agarrar y distribuir el texto que estaba en una sola columna en varias columnas a continuación. Como les digo, esta es una secuencia de 3 pasos. También tenemos la alternativa de manejar fechas. Para fechas decimos hoy y ahora me dan las fechas que tengo registradas en el equipo. La diferencia entre los dos, hoy es solo fecha y ahora es fecha y hora. Y podemos sacar también el día, mes y el año y el día de la semana. Día, mes y año de la fecha, hay que tomar en cuenta que el resultado del día, mes, año y día, semana son números. Números, ya no fechas. Le voy a ingresar una fecha, pero me va a devolver el día, el mes y el año, que es un número con el que puedo hacer operaciones a continuación. Y tenemos también la alternativa de sacar la diferencia entre fechas. Si resto con el símbolo regular desde esta, me va a dar en todo caso el número de días transcurridos entre las dos fechas tomando el calendario de 365 días. Pero si uso la fórmula días 360, esto es más interesante para contabilidad, va a suponer que el año solo tiene 360 y de acuerdo a eso me va a dar el número de días transcurridos entre las dos fechas. Entonces, depende, ¿quiero calendario o quiero a 360 días simplemente? Entonces tendré que optar por una alternativa o por la otra. Con respecto a horas, es un poco más fácil. En horas simplemente agarro y resto la hora mayor de la hora menor. Entonces, si simplemente me va a dar la diferencia, el resultado me da en horas y minutos. Eso tengo que tomar en consideración. En el anterior, me da la diferencia en días. Si quisiera volverlo estos días a semana, lo divido entre 7. Si quiero volverlo a mes, lo divido entre 30. Y si quiero volverlo a años, lo divido entre 360. Y en ese caso, lo más seguro es que voy a tener que quitar los decimales, porque para la interpretación muchas veces es complicado que vayamos a utilizar un día y medio, 1,5, no tiene sentido. Tendré que ver la manera de agarrar y convertir ese valor a días, pero sin decimales. Los decimales en estas diferencias o en estas transformaciones de fecha casi no tienen interpretación.
Ya hemos visto las fórmulas. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, vamos a guardar esto. Nos vamos a ir a nuestro libro de Excel, ¿no? Nuestro libro de Excel. Tengo las preguntas por separado. Lo que voy a hacer es simplemente cesar y voy a agregar las preguntas sobre el libro. Me voy al menú de insertar. Voy a colocar imágenes en el escritorio. La parte A le digo insertar a continuación, ¿no? Entonces ahí tenemos ya nuestras preguntas. Creo que está acá abajo. Sí, está ahí abajo. Y vamos a ver lo que me pide. Dice, realice el siguiente ejercicio en Excel, coloque su nombre y la fecha actual en el encabezado. Entonces, ahí me da una fila de títulos y los datos a continuación. Una vez más les pregunto, les respondo a la pregunta que normalmente me hacen en el examen, es cuántas filas voy a incluir en la planilla, las que tenga habilitadas en Excel. Y una vez más, transcribir la planilla no es necesario. Espero que al menos los que no pasan clases de manera regular, que es la mayoría, espero que lo tomen en consideración al momento de dar el examen. Y ha habido muchas observaciones que no han tomado en cuenta al momento de dar el examen del primer parcial. Pero de acuerdo a eso se ha hecho la elaboración de notas. Ya, primero voy a agregar filas en la parte de arriba, botón derecho voy a colocar insertar. Lo primero que me pide es acá arriba, voy a combinar las celdas porque tengo un título. Está como informe. Vamos a escribir de saldos de clientes. Eso tenemos ahí a continuación. Informe de saldos de clientes. Acá abajo tengo otra fila, voy a combinar igual. Vamos a colocar elaborado al 2020. ¿No? Tenemos ahí. Tamaño de letra, sí voy a cambiar. ¿Puedo reducir el tamaño de la hoja? Sí, lo vamos a reducir a 100%. Voy a colocar a negrilla el título al menos a 18 y este de abajo voy a colocar al menos a 14. No lo voy a colocar a 14. No me da el tipo de letra, así que sea aproximado es más que suficiente. Pero sí tengo que tomar en cuenta los detalles. Lo primero que tengo que hacer es colocar bordes. Vamos a colocar acá, seleccionamos más bordes, habilito el tipo de borde, voy a colocar este de color verde, no se olviden, y acá voy a habilitar qué bordes voy a colocar, ¿no? Los intermedios se supone que son todas las líneas intermedias y tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha de la tabla seleccionada. Es más o menos así. Acá arriba voy a agarrar y voy a colocar entonces el sombreado. El sombreado en todo caso es verde y el color de la letra es blanco y además de eso está en negrilla y está con la alternativa de ajustar texto. Algo importante, está centrado en vertical y horizontal, ya lo tenemos de esa manera, y tendré que arreglar columna por columna. No se olviden que esta es nuestra segunda columna. No se olviden que eso me posibilita ajustar texto, eso sí tengo que tomar en cuenta. Y tenemos estado civil, si puede ser un poco más pequeño. Teléfono, creo que no, creo que es ahí su tamaño. Fecha de registro también lo voy a hacer de esa manera. Ahí tenemos. Si reduzco demasiado, me coloca el símbolo de numeral. No se han perdido los datos, sino que el contenido es tan extenso que en ese tamaño de columna no voy a poder mostrar el resultado. Tendré que ampliar un poco. Siempre hay la posibilidad de colocar a tamaño automático, pero a veces tamaño automático no es lo que necesito. Puede ser que necesite utilizar un tamaño de columna más pequeño. Para mostrar en la parte encabezados, el texto lo podía mostrar en dos columnas. Ahí tenemos los datos, alineaciones. El formato de fecha está mal, eso sí tengo que tomar en cuenta. El formato de fecha que vamos a utilizar, nos vamos a fecha, voy a ir a la opción de número y quiero 2 para el día, 2 para el mes, 4 para el año, aunque puedo ir a personalizada, ¿no? En personalizada podría agarrar y decir el mes lo quiero en extenso, a 3 letras de abreviación del mes o a 2 dígitos, depende de lo que necesite, le digo aceptar. Este formato podría copiar a la otra columna, sí, funciona de manera correcta. Y no se olviden que todas estas columnas, todas están centradas, ¿no? Eso tengo que recordar. Acá tenemos el tipo de plan, igual va a estar así centrado, ¿no? Lo vamos a colocar de esa manera.
Hay algunas observaciones en estas celdas, por ejemplo en estas me dice que el contenido está como texto, pero lo puedo volver número. Vamos a omitir simplemente el error. ¿No? Vamos a ver adelante, más adelante, por qué me conviene que sea texto y no sea número. Hay que tomar en cuenta que si la columna voy a hacer operaciones de sumas, resta, multiplicación, división, me conviene que sea número. Pero si no es, no voy a hacer esas operaciones, me conviene que sea texto porque las fórmulas de texto me permiten procesar el contenido de manera más fácil. Si no estoy obligado a hacer operaciones de sumas, resta, multiplicación, división, es mejor que el contenido de la celda lo vamos a fijar a texto y no a número. Ya tenemos ahí el formato. Algo importante acá me dice que tengo que colocar nombre y fecha actual en el encabezado. Para eso cambio de la forma de ver. Estoy cambiando a diseño de impresión aquí en el encabezado. No me dice dónde en el encabezado, solo en el encabezado y nada más. Aquí voy a colocar entonces, voy a anotar el nombre y acá abajo coloco la fecha, ¿no? Fecha actual. Ahí vamos a colocar a continuación en el encabezado. Estoy cambiando a vista diseño de página, solo para impresión, y volvemos al modo normal una vez más. No se olviden que para finalizar lo que hacemos es volver al modo normal. Ya no veo el encabezado, no se olviden que si quiero lograr que todo el contenido salga en una hoja, tengo que ir a vista previa salto de página y ahí tendré que agarrar y modificar de dónde a dónde va a salir para una página y de dónde a dónde saldría para la siguiente. Entonces, acá puedo establecer cómo se va a distribuir el contenido. Acá me va a sacar, dice páginas en blanco. Si lo quiero eliminar, simplemente coloco eliminar. O puedo establecer el área de impresión. Se puede mover si necesito, ¿no? Entonces, puedo agarrar y mover o ampliar el contenido solo para establecer la división en páginas de la hoja actual. No se olviden que el modo normal lo que nos posibilita es colocar el contenido y el formato sobre la hoja actual. ¿Ya? ¿Qué más me pide? En este caso me dice ordene por apellidos y realiza la numeración. ¿Cómo hago para ordenar mi tabla? Sabemos que por apellido está desordenado. Voy a marcar toda la tabla o en cualquier parte de la tabla selecciono. Me voy a ir al menú de datos y voy a colocar ordenar. Ordenar normalmente me reconoce la tabla, los márgenes, y voy a optar que esta opción de mis datos tienen encabezados tiene que estar seleccionada. Eso me posibilita que acá me aparezcan los títulos de las columnas. Le voy a decir ordenado por apellido y si alguien por alguna coincidencia tuviera el mismo apellido, ordenado por nombre a continuación. Así puedo fijar varios criterios de ordenamiento para la hoja de cálculo actual. Le digo aceptar, ahí podemos verificar que está ordenado ya por apellido y por nombre. Y además de eso me pide la numeración. ¿Cómo hacemos para agregar la numeración? Voy a insertar una columna, decimos nuestra columna de número. Genero los dos primeros números y voy a arrastrar para toda la columna. Agarramos y arrastramos para toda la columna. Y esto van a ser los datos que voy a manejar. Puedo copiar el formato, no es un problema. Voy a decir acá en el menú de inicio, copiar formato y voy a pegar a la otra columna. Entonces, eso ya me posibilita que me ahorre el tiempo de agarrar y definir todo de manera manual. Sí se puede, pero me parece más fácil si tengo alguna columna que ya tiene el formato, mejor le copio el formato y nada más. En el encabezado le voy a cambiar el color porque esta es una columna que estamos agregando. Tratemos siempre de diferenciar dos elementos sobre la hoja de cálculo. Vamos a tener los datos, que son lo fundamental que tenía en la planilla. Esos datos, en la medida de las posibilidades, trataré de no modificar. Y sobre eso vamos a agregar cualquier cantidad de columnas para procesar los datos. Eso sí puedo eliminar o cambiar o como vea conveniente, pero en la medida de las posibilidades, unas más les recuerdo, no modificar la tabla original. Eso tengo que considerar. A ver, seguimos haciendo operaciones. Me pide luego ordene por apellidos, realice la numeración. Y acá me dice, debe usar fórmulas apropiadas. Algo importante, si se indica que hay que usar fórmulas y yo no utilizo fórmulas, ese punto del examen o de la práctica no tiene ponderación, porque hay una restricción. No puedo hacer como yo quiera, tengo que hacer utilizando las fórmulas apropiadas.
Muchas personas creo que no saben manejar el Excel y lo que hacen es me marcan los datos y me dicen que esta es la respuesta. No me interesan las respuestas sobre la planilla específicamente qué valores son, sino más bien cómo se podía automatizar para calcular ese valor a partir de la utilización de las fórmulas. Eso tengo que tomar en cuenta. A ver, acá me dice determina el código del cliente compuesto por el año, el mes y el día de la fecha de nacimiento separado por puntos. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces vamos a colocar acá, ¿cómo calculo el, vamos a ver, me pide año, mes y día, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, igual, voy a colocar el año, puedo seleccionar, hay un asistente en este caso, el año de la fecha de nacimiento creo que es, vamos a marcar la celda, puedo marcar la celda o con el cursor podría desplazarme sobre la hoja, es indistinto, cualquiera de los dos, o puedo escribir, ¿no? Si no quisiera, D5 digo, igual me marca la celda a continuación. Entonces tenemos tres alternativas. Cuando estoy sobre la fórmula, sobre la función, perdón, marco con el ratón la celda que voy a incluir ahí, o me muevo con el cursor del teclado, o coloco el número de, bueno, la letra de columna y el número de fila, la referencia a la celda que vamos a incluir. Presiono Enter y ya me dice cuál es el valor en esa celda. No se olviden que en este caso dijimos que esto es el valor ya no es fecha, ¿no? Es un contenido que sí lo puedo procesar a continuación de acuerdo a lo que necesite. Me dice separado por punto. Vamos a ver si me permite colocar concatenado con punto, porque no tengo que hacer operaciones de suma, eso tengo que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver si así, ya lo estoy transformando en este caso a texto, porque me dice separado por punto. Ahí tenemos el punto, voy a concatenar esto, de la misma fecha, en este caso voy a sacar el mes de la misma celda, concatenado, me pedía con punto, concatenado en este caso con el día. Vamos a colocar el día de esa misma celda, ¿no? Del D5. Y eso es lo que me pide. Este va a ser nuestro código con el que vamos a registrar a la persona. Me dice el contenido, entonces va a ser de día, mes y año separados por puntos. Y lo estamos transformando a un valor de código, ¿no? Fórmula que vamos a utilizar, la voy a colocar las fórmulas acá arriba. Estamos usando entonces día, mes y año para poder plantear el resultado. Tenemos ahí a continuación. Este es mi valor de resultado. Las fórmulas tienen la característica de que puedo arrastrar, como tienen referencias relativas, puedo agarrar y arrastrar a toda la columna, ¿no? Podemos generar así los códigos para todos los clientes. Ahora, ¿qué pasa si quisiera copiar el formato? Puedo copiar el formato, como hemos hecho antes. Colocamos copiar formato a toda la columna. No se olviden que esta es la pregunta 1 del ejercicio. Y hemos dicho que cambia el color del encabezado porque esta es una columna que estoy agregando con el objetivo de diferenciar lo que eran los datos que tenía al comienzo y lo que estoy agregando por cada pregunta. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Ya hemos resuelto el primero, luego me dice determine la edad de cada cliente. ¿Cómo podemos determinar la edad? Vamos a agarrar y colocamos acá. Para calcular la edad necesito determinar el tiempo transcurrido en años. ¿Entre qué fechas? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar días, colocamos 360, vamos a anotar, entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. ¿Cuál sería la fecha actual? Hemos indicado que lo obtengo por hoy, ¿no? Entonces estamos viendo el tiempo transcurrido entre esas dos fechas. Este resultado es en días, pero lo que yo necesito en todo caso es que se transforme a años. ¿Cómo podemos transformar a años? Voy a dividir entre 360, ¿no? El resultado me cambia el formato, pero nosotros sabemos que es número. Por eso le coloco general o número. Pero me dice 31 años, 15. En los años no tengo decimales. Debería de usar truncar o redondear. En este caso me corresponde usar truncar, porque los días adicionales, todo eso se descarta, ¿no? Entonces,
Yo no digo tengo 7 años y medio, simplemente digo tengo 7 años y nada más, ¿no? Vamos a decir a 0 decimales. Voy a descartar toda la parte de decimales y ahí me dice cuántos años tiene cada persona, ¿no? Vamos a agarrar, voy a colocar arriba siempre la fórmula con comilla simple, eso ya vimos en la clase anterior, ¿no? Voy a agarrar y copiar formato, copiamos, esta es la pregunta número 2 y voy a agarrar y voy a arrastrar a toda la columna. Vamos ahí. Tal vez para que no se sobreponga tanto, lo voy a mover acá arriba y vamos a tener la alternativa de reducir un poco más las celdas, ¿no? Vamos a ver ahí. Ya podíamos ver al menos las dos columnas al mismo tiempo, ¿no? Ver el contenido, que no necesito tanto espacio. El tercer punto me pide a continuación, me pide determinar el tiempo estimado que le queda a cada cliente considerando que el minuto cuesta 2 bolivianos, ¿no? Entonces, el minuto 2 bolivianos tenemos que agarrar y vamos a tener que transformar. ¿Cómo transformamos? La manera más fácil sería esto dividido entre 2, ¿no? Dividido entre 2 porque es 2 bolivianos por minuto y acá me va a dar el tiempo en minutos. Me va a dar el tiempo en minutos. Ahora hay un problema, en los minutos puedo interpretar los decimales, si se puede, no se puede, eso tendré que hacer una interpretación. De momento, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a aceptar los decimales, hasta que sepamos cómo poder procesar o cambiar de formato el dato, ¿no? Entonces, agarro, coloco la fórmula, en este caso estamos colocando la manera más básica, como me dice a 2, voy a dividir simplemente entre 2. Ahí tenemos dividido entre 2 y nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que me pide. Voy a reducir un poco más para que se vea todo lo que estamos realizando al mismo tiempo. Control C y Control V chica para copiar y pegar a toda la columna, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los valores de los 3 puntos que me pide, ¿no? En el primero me pedía que tenía que generar ese valor de código, ¿no? Y luego me pedía en todo caso que genere la edad. Hemos visto cómo generar la edad y luego hemos visto cómo colocar para transformar el valor de tiempo en dinero a transformarlo a tiempo en minutos.